Buenas. Hola. Buenas. Hola, no hola. Lo sabía. ¿Cómo están? Juntos no, juntos no. Juntos no. Sí. Justo lo acaba de decir a Claudia. ¿Hace extrañaba. cuánto no te vemos? Hace como 3, 4 semanas. Más o menos y hasta más. 3, 4 meses. Sí. 3, 4 años. Se siente mucho. Se siente mucho, ya los extraño, parece que yo fue. también. Como ya estás acostumbrada a estar siempre en el Zoom, ya dices Exacto, allá. con el campo Marte atrás. Sí. Exacto. ¿De qué vamos a hablar? Pues traíamos el gran pendiente, y además está bien, porque no me pude conectar yo la vez pasada, tú no estabas. Ok. De pues la vacante en la Corte, la renuncia del ministro Saldívar y consecuentemente de la terna y lo que sigue, ¿no? Que creo Sí. que pues toca muchos de los temas que hemos platicado aquí con ustedes varias ocasiones, incluso que ya habíamos hablado a futuro, ¿no? ¿Qué pasaba con las 2 designaciones que Sí. iban a quedar pendientes para el 2024, pero que bueno, pues ahora con la segunda renuncia en un sexenio de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues abre otra vez este proceso de designación, ¿no? Entonces de eso vamos a con hablar. tu maestro? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó con tu maestro? Oye, ya él hoy lo dijo en una columna en Milenio, ¿no? Escribió hoy en su columna que por qué se sumaba al proyecto de Claudia, dando toda esta explicación de derechos a la cual pues Ajá. ya preferimos preferimos dejarnos en la libertad de que renunció y ya no está en la corte. Qué ¿no? lástima de persona. Pues, O sea, yo creo que es una sí, pérdida sí, para De la biografía, corte, sin duda. ¿no? Qué lástima de Y- biografía, porque uno es su biografía. Yo tengo mi opinión sobre el tema. Si quieres te la comparto. ¿Sí? Pues para eso estamos. A ver. A eso vinieron. a eso De eso venimos, estamos. ¿no? No se lo vas a decir en secreto. Exacto. A ver, antes de calificarlo de bien o mal, de un bien actuar o de un mal actuar, cabe mencionar que es la primera vez que yo recuerde desde Zedillo a la fecha que se vaya un ministro voluntariamente porque ya no le gustó ser ministro. O sea, esa renuncia es, por lo general, la Bueno, cúspide. Medina Bueno, Mora está es la el de Medina Mora, antecedente. Pero la de dijo Medina nada. Mora es totalmente distinta porque ahí fue una presión política para que se fuera. Sí. Eso fue distinto. Él no se fue porque se quería ir. Él se fue porque Se tenía obedecía a otra Sí, pero el cosa. resultado es el mismo y el antecedente, lamentablemente, para el tema de, oye, si es Sí. causa grave, si no es causa De grave, acuerdo. procesos de designación, es el mismo, porque si ya habían aceptado la renuncia de Medina Mora, pues no quedaba otra, porque era el mismo Senado. Claro. ¿no? O sea, ahí no había más que discutir. Total, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el punto Ahora, es, fuera no de... hay ninguna causa grave en que se quiere ir a apoyar Ninguna. el proyecto de la 4T. Pero ahí la interpretación de Saldívar de Pero la es que causa grave... es ahí otra yo cosa. diría, con independencia si es la de Saldívar o no, porque creo que al final hasta el propio Senado y muchos senadores, incluso muy vocales como el propio, no sé, Germán Martínez, pues todo el mundo sale a decir, o sea, con independencia de que no hay una definición de causa grave, porque no la hay, es un continente que se dota de contenido al momento que se actualiza, Pero- pues sí, digo, no puedes obligar a nadie, ¿no? Los zapatos ni a fuerza, o sea, no te vas a quedar donde no te entran, pero ni a fuerza, entonces no vas a obligar a nadie. Puede haber todo este rango de críticas y creo que de cara al futuro, así como está el reto de las designaciones de ministros, está el reto de las renuncias, ¿no? ¿Cómo pues se renuncian, no se renuncian, ¿no? Hay otros mecanismos, hemos hablado de los cargos vitalicios en los justices en la Corte Suprema en los Estados Unidos y el reclamo que muchas veces le hicieron, por ejemplo, a la propia Ruth Bader Ginsburg, ¿De por qué no de no haber renuncias? renunciado antes con oportunidad para que Sí. un presidente demócrata, bueno, nombrara a su sucesor. Pero digamos, para no desviarnos A un en ministro eso, liberal. a un ministro liberal, Liberal. ¿no? Porque la Que Corte pasó quedó lo contrario. totalmente, pasó con lo contrario, quedó totalmente hacia la ala conservadora. Que es un poco lo que va a pasar acá. O sea, al final, no sorprende, a mí lo que me preocupa es de cara al futuro cuál es el proyecto que está ahí, ¿no? Porque Claro. a mí me parece, veladamente, con independencia de que esta Corte... Digo, claramente ya, con los perfiles que nombró en la terna el presidente, ¿no? Incluso una que es la actual consejera jurídica de la presidencia. está que me parece que ahí impedida. sí hay un impedimento legal y Entonces constitucional. tendría que mandar a otra. Pues tendría que mandar integre a la otra terna, pero al final te No. rechazan la terna, ¿no? Pon tú que no rechacen esta terna, sino que le pidan que sustituya a la actual consejera jurídica. Que no se ve que lo vayan a hacer. ¿Por qué? Pero Porque está pues, impedida. está impedida, pero ya Entonces, viste las lo que él quiere declaraciones es de que Olga. se la rechacen. Claro, él quiere que se la rechacen, le Y ya rechazan la manda primera otra. terna, mandarla a la segunda Y ya, pues, y al final nombra si se la directamente. rechazan, pues ya le queda ahí. Que yo aquí había comentado, y Ilan también con ustedes alguna vez, o sea, al final del día ese mecanismo, digo, si le vas a hacer el caldo gordo, yo que el Senado, pues recházalo y que ponga directamente, es Pues su sí, ministra. claro. Así se hubieran lavado las manos de Yasmín, por ejemplo.
ellos le palomearon ese nombramiento. Sí. O el de la ministra Ortiz, porque al final cuando alcanza la mayoría calificada, pues parece que participan los dos poderes. A mí de cara al futuro lo que me preocupa es el proyecto que esté sobre la famosa reforma al Poder Judicial o el llamado Plan C, que no nada más tiene que ver hoy por hoy, yo al menos así lo leo, con la llegada de Saldívar a la campaña o al equipo de Claudia Sheinbaum. No creo que se queden si vamos a elegir o no los ministros de la Corte. A mí me parece que ahí hay una propuesta clara de creación de un tribunal constitucional, ¿no? Que tenga todas estas facultades nuevas y que con esta idea de la 4T, donde aquellos que llegan bajo mi designio, todos son impolutos, ¿no? Todas son personas. Y pues la designación, el mecanismo, todos pasaron la prueba, van a ser 5, 7, 9, 11, no sé, el nombre que se les ocurra en la designación. Y dejas a la Corte, si la dejas, como un tribunal de último nivel, pero solamente para temas de legalidad, ¿no? Y eso que hace que personas que han ocupado antes el cargo de ministros puedan volver a ser, porque ahora serían jueces constitucionales, integrantes de un tribunal de constitucionalidad, como el propio ministro Arturo Saldívar, que puedas llegar a quitar este candado que está en el 95, donde solo mexicanos por nacimiento, y entonces puedan llegar perfiles que se han hablado muchas veces que por qué no llegan a la Corte y que pudieran llegar a ser jueces constitucionales. No sé, a mí hacia allá veo que va esta otra pasarela, ¿no? Esta otra idea a la construcción. Es que y ahí atropello, puedes meter hasta esta idea de las elecciones, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque puedes poner mecanismos donde primero pases estos filtros objetivos y luego a esas personas que cumplen los filtros, entonces los pongas en una boleta y los elijan. Sí, me parece eso que es un atropello, que claramente con este perfil, imagínate que llega, porque además, no sé si sepan, pero la ministra Ortiz, en el minuto que el ministro Saldívar renuncia, se acepta la renuncia y se queda la vacante en la primera sala, la ministra Ortiz dejó de ser parte de la segunda sala y ahora está en la primera sala, ¿no? Entonces, las integraciones también cambian y los asuntos que se resuelven y los votos que se requieren, pues también cambian. Tendrán un nuevo componente. Pues una nueva composición, la Corte. Ahora, le tocaba a la próxima presidenta. Dos de estas. La verdad. La verdad es que, a ver, con las dos renuncias que ha habido en el sexenio. O sea, Ilan lo decía muy bien. Que yo recuerde, así empezó, ¿no? Sí. Que yo recuerde en esta Corte de Cedillo. Porque la verdad es que la Corte de Cedillo, la Corte como la conocemos, va a cumplir 30 años. En enero del 2025. Es una corte joven. Es una corte muy joven. Es una corte que empezó a construir primero, en los primeros 10 años, competencias, un federalismo sólido, y después empezó a entrar al campo de los derechos. Y aparte, ¿no? la génesis de la corte actual, de esta corte de Cedillo, tiene muchísimo que ver con la buena influencia, en ese caso, de los Estados Unidos, que estaba tratando de generar un Estado de Derecho más fuerte en México. Sí, sin duda. Y se nota por eso, si vemos en estas 3 décadas, digamos, las primeras 10 se consolida un régimen muy sólido de competencias, para que el federalismo no sea nada más lo que el presidente decide y los gobernadores acatan, ¿no? Entonces empieza a mostrarse así. Los siguientes 10 años, ¿no? Digamos, o sea, si vamos del 95 al 2005 y después del 2006 al 2016 más o menos, ya tenemos una reforma muy potente en materia de derechos humanos, y entonces empezamos a hablar de los derechos humanos y obviamente el control de convencionalidad, todas estas cosas que hemos platicado que han dado fallos relevantes en materia de libre desarrollo de la personalidad, en muchas cuestiones bien relevantes. Me parece que apenas estábamos empezando a ver el camino. Y ese mecanismo de la Corte venía con estos candados de escalonamiento en la sucesión de los ministros. Claro. Evidentemente hay causas naturales. O sea, a lo largo de esa Corte, al día de hoy, pues habían fallecido 3 ministros. 3 ministros en el encargo. Uno de los cuales incluso llegó a sustituir uno que había fallecido y que fallece en el encargo, que fue el ministro Sergio Valls, ¿no? Y 2 llegaron con esta renuncia. Entonces, alteras estos mecanismos de ratificación escalonada o de sucesión escalonada, porque como bien dices, al próximo presidente o presidenta que parece que será de este país, le tocaba cuando menos nombrar a 2 ministros, en realidad eran por lo menos 3, porque la renuncia de Medina Mora también abrió otro nombramiento para Andrés Manuel López Obrador. O sea, en realidad a Andrés Manuel López Obrador le tocaban solamente 3 de estos 5 que va a tener, de estos 5 nombramientos que va a haber, propuestas que va a haber hecho.
Sí, se ha dicho, hoy todos los presidentes nominan o postulan personas cercanas a ellos, sí, aquí y en cualquier país del mundo, ¿no? Sí, pero el chiste es que en la corte haya todas las corrientes de Exacto. pensamiento. Y que por eso además está diseñada para que sea escalonado. Y los perfiles. Y que los cuides perfiles, claro. cuando menos donde la experiencia. Por eso les digo, la Constitución dice, se preferirá perfiles de gente que haya trabajado en la judicatura o gente que haya hecho aportes. La verdad es que sin descalificar a priori, por lo menos en la currícula que se aporta, de estas 3 personas que integran la terna, no tienen ningún mérito más que ser incondicionales de Morena, ¿no? Entonces, eso lamentablemente, más las declaraciones del presidente, pues no nos deja, o sea, mucho lugar a la interpretación, ¿no? Unos me salieron conservas, voy a mandar otros. Sí, O sea, exacto. ¿qué hacemos? Sí, los perfiles me parecen pobres. Sí, En cuanto a trayectoria, otra vez, ¿no? Pero no solamente la trayectoria. O sea, biografía. O sea, es decir, en una académicamente está muy flojo el perfil. En alcalde académicamente se ve robusto, por supuesto, actual, se ve pequeño, o sea, no tiene el standing que tú pensarías para alguien que llegue a ser pues ministro Caray, de la es Corte. que ¿no? es a lo máximo que puede Mira, aspirar. te voy a dar un abogado o abogada. Sí, y aparte, no solamente de lo que puedes aspirar profesionalmente, sino también interiormente. O sea, ahora sí que me dice mi corazón de madre. Si a mí me preguntas, ¿te gustaría ser secretario de Gobernación? No sé. Pero ministro de la Corte, me encantaría. Claro. Mira, o sea, es la chamba más padrota que hay en el gobierno. O sea, no hay un puesto más padrote. Los ministros están muy padre. Y te preparas toda tu vida para llegar a ser ministro. O sea, hay una frase que me gusta mucho que decimos los abogados, que el derecho es un concurso de comer pastel y el premio es más pastel. No. Entonces, llegas por fin a la Corte a brillar, a hacer una diferencia, a hacer grandes cambios, ¿no? Si tú ves los perfiles, inclusive los perfiles del presidente, o sea, Loretta, Sí. pues Loretta tenía un perfil importante, o sea, venía de ser directora de la carrera de la universidad, Investigadora a nivel 2, había ¿no? sido, como dices, directora de la carrera. González Alcántara, pues González Alcántara puede ser que mucha gente no le guste, pero yo creo que tenía un perfil intachable, o sea, había sido presidente del Tribunal de la Ciudad de México, O sea, tiene tenía 3 por qué estar tenía por ahí. qué ser, Claro, ¿no? tenía credenciales. Para Sí, estar ahí, exactamente, para estar ahí. credenciales, ¿no? Y ahora tenemos una terna de tres personas que, en mi opinión, no tienen la robustez para tener ese puesto. Eso no quiere decir que no lo pueden llegar vayan a tener, adquirir, pero claro. en este momento sí tenemos personas muy pequeñas, ¿no? En su perfil para esta Corte. Y eso lo que a mí me dice es que tenemos que entender qué ha pasado en la Corte desde que toma la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que designó a personas que él pensaba que iban a ser incondicionales y no fueron incondicionales. O sea, yo creo que él siempre quiso incondicionales. Exacto. Nada más que los perfiles más robustos resultaron ser menos incondicionales de lo que él pensaba. Y por Y eso es que en fue el punto bajando más el nivel. básico lo que les iba a decir es que al final del día de su terna, una de ellas ni siquiera puede hacerlo porque está impedida de acuerdo al reglamento. Y entonces vuelves a lo mismo que ha sido lo que él ha hecho toda la vida. si La ley tenemos para una él no es la ministra ley, sin se la pasa cédula, por... ¿qué vamos a Exacto, es que cuando uno esperaba la segunda renuncia, pues no era la del ministro Saldívar, era la de la ministra Esquivel. Ahora, lo que acaba de decir Ilana a mí me parece súper importante porque cuando analizas los perfiles, si se debe preferir, etcétera, esa es la chamba que tiene que hacer el Senado, ¿no? Justamente, y por eso tendrías, a lo mejor algunos perfiles, cuando llegó la ministra, por ejemplo, hoy ministra Margarita Ríos Farjat, pues también se cuestionaba el grado de experiencia en el servicio público, porque había llegado porque era cercana a Romo a estar en el SAT. Pero la verdad es que en su gestión lo ha hecho muy bien. Ha sido buenísima. Ha sorprendido favorablemente en sus pronunciamientos, en sus proyectos. Claro, libre de escándalos, que libre de también es muy escándalos. padre eso, Entonces, ¿no? se puede, o sea, se vale. El problema aquí es que la terna está, digamos, contaminada por las declaraciones del presidente, ¿no? Donde dice, como me salieron conservas, yo voy a mandar incondicionales. Y luego cuando la lees, pues no te deja lugar ni siquiera a mediana especulación. Sí, Todavía claro. con la ministra Esquivel, cuando se cuestionaba, el mayor cuestionamiento, digo, antes del escándalo de la tesis, ¿no? Porque eso es antes, era qué experiencia en la judicatura tiene, porque el tribunal en el que estaba como magistrada, bueno, pues atiende otro tipo de cuestiones, y su mayor cuestionamiento era su
su matrimonio, ¿no? De ser esposa de Riobó como contratista favorito del régimen. Pero hasta ahí, digamos, este caso es mucho más grave, ¿no? Porque se suman las declaraciones del presidente con el bajo perfil de las que están en la terna, habiendo muchas mujeres talentosas que podrían llegar, que además han mostrado ser... Ana Laura Magaloni, que han mostrado ser cercanas al régimen, cercanas a Claudia. O sea, ha sacado videos manifestando su apoyo. Tendríamos una gran ministra, Con Ana Laura. Por eso yo insisto en que lo que viene es la desaparición de la Corte y que para perfiles como Ana Laura Magaloni, o sea, ellos está reservado un lugar en el Tribunal Constitucional en este país. La verdad. Pues puede ser. Ojalá que sean buenos nombramientos y que aunque esto sea terrible avasallamiento de los valores republicanos y de la democracia. Porque ya te fuiste, o sea, ya te fuiste para allá. A ver, ¿qué quiere decir lo que está diciendo Claudia. Lo que Claudia quiso decir. Pues que lo dice hace unos minutos. Sí, pero lo dices de una forma tan elevada. Si acabas de decir, ya se acabó todo lo legal. No, espérame. Ya no hay corte. Ojalá que no. Lo que Claudia quiere decir es que la Suprema Corte se va a quedar como una corte para temas de legalidad, es decir, para volver a discutir temas que se discutieron en otros lugares previamente, y ya va a haber un máximo tribunal que va a hacer las veces de lo que hoy hace la Suprema Corte, que va a ser el Tribunal Constitucional. Palabras más, palabras Sí, menos. palabras más, palabras menos. O sea, digamos, en el diseño constitucional, es que son debates, digamos, académicos, que por eso siempre subyacen y por eso viene una propuesta política siempre, que se elijan los jueces. ¿Por qué ellos vienen a enmendarle la plana al legislador si no son representantes democráticos? Y ese debate, aunque parezca bizantino, ha estado siempre en la discusión justamente de cuál es la función de un juez constitucional. Desde épocas de Montesquieu, donde los jueces nada más tendrían que ser la boca de la ley, ¿no? Hasta cuando vienen pues los temas de derechos humanos. Entonces, en el diseño de cuando surge conceptualmente la idea de un tribunal constitucional donde haya jueces que puedan invalidar las leyes, ¿no? Para decirlo más coloquialmente, en esta idea es un tribunal que se constituye solo para eso. Entonces, esta reforma de Zedillo, donde, como bien señala Ilan, de nuestros 30 años, es lo que se había tratado de ir construyendo a la Corte desde hace 30 años. La Corte cada vez tiene menos asuntos, ¿no? Menos asuntos, ¿no? Va bateando asuntos hacia los tribunales inferiores para quedarse con esas cuestiones de constitucionalidad. Y si ustedes se acuerdan, todas las últimas reformas, incluso la del 2021, lo que se dice es, hagamos de la Corte un verdadero tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Temas de legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no estudie temas de legalidad y que solo refiera cosas de temas de derechos humanos en Constitución y obviamente el tema de la constitucionalidad de leyes o de normas generales. Entonces, digamos, si llegáramos a este extremo de vamos a discutir si tal o cual norma es inconstitucional para que la expulses, el plan B, la ley de la industria eléctrica, o sea, si le quieren poner nombres y apellido, que no sea la Corte actual, que ya está contaminada con gérmenes de neoliberalismo. Conste que no estoy diciendo que sea yo no los escribo, yo solo estoy especulando de lo que está pasando y lo que puede pasar y de por qué... es un escenario posible. Es un escenario Pero que me suena posible, muy parlado. sobre todo cuando sumas a un jurista como Arturo Saldívar al proyecto político de Claudia Sheinbaum, ¿me explico? Que aparte puede estar desencantado con la Corte. Y te voy a decir otra cosa, ya vi tu cara. Es que no puedo con Arturo. No, es que... Te voy a decir otra cosa, vamos a decir, ¿por qué no estoy inventando? Esta idea la tiene Andrés Manuel López Obrador, ustedes que tienen acceso a todos los medios. Los archivos. Desde que era jefe de gobierno y andaba muy cercano al ministro Genaro David Góngora Pimentel. Él iba a salir de la Corte y Genaro David Góngora Pimentel iba a ser el presidente del Tribunal Constitucional. Sería una propuesta seria, sólida, que pueden rastrear en declaraciones. Entonces no suena descabellado, o sea, no estoy construyendo, yo no estoy siendo aquí la mente maestra de un proyecto de reforma. Se los juro. Pero eso es algo bueno, digamos, eso que no, yo creo que no. O sea, yo lo que pasa es que como está el mensaje político, me parece que hoy por hoy no. Que si pensamos en el 2024 y que nos van a atropellar en las urnas y que esto va a pasar y que esto va a ser, por lo menos pensar en que haya un equipo de juristas robusto que acompañe la propuesta de reforma al Poder Judicial Federal, sí. O sea, si eso es lo que nos queda.
O sea, como el ¿no? el menos malo El de menos los malo de los escenarios escenarios. para que siga habiendo contrapesos. A mí me parecería Pero terrible. no Sí, estoy pues, a mí diciendo también. que yo esté, digamos, como dirían los gringos, I'm not rooting for it. Sí, sí, sí. Entonces, No estás de porrista no de la estoy de propuesta. porrista de la propuesta. Yo solamente estoy tratando de leer qué es Sí, lo sí. que está pasando. Ahora, ¿no? lo que sí creo que es importante Me es pusiste que... muy de malas. No, no, Sí, sí, sí. Es más, Martes desde de el mendados. Estado. Bueno, ¿Qué acabas de hacer? Sí, pero estas discusiones yo creo que es como un amigo mío decía que Jesús llegó al mundo hace 2000 años y nos dijo a todos que los tenemos que amar entre nosotros, el uno al otro. Te amarás al prójimo como como a ti ti mismo. mismo. Exacto. Y llevamos 2000 años matándonos porque no nos ponemos de acuerdo como lo dijo. La Constitución es lo mismo. Ok. La Constitución vino y dijo que teníamos que respetar los derechos humanos y llevamos desde su fundación, desde el día que se promulgó al día de hoy, pues discutiendo como lo dijo, ¿no? Y lo que dice. atropellando, y lo que dice, Y lo que dice. y atropellando los derechos humanos en el camino, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos una corte, y eso es bien importante, tenemos una corte que en este gobierno yo creo que ha sido heroica. Creo que injustamente, creo que que le estamos pidiendo de más a la Demasiado, corte. claro. Sí. Pero ha sido heroica. Todo Eso llega a sí. la corte. Todo. Ha sido heroica. Ahora, hay una cosa que me da paz, ¿no? Si llega una persona como cualquiera de esta terna, que el hecho de que seas pequeño en tu perfil no quiere decir que seas incondicional, pues igual y le crecen los enanos al presidente, Exacto, ¿no? O sea, exacto. él está partiendo de una Como premisa. Honduras. Como Honduras, exactamente. Él ya se equivocó, según él, en el pasado. Pero primero, un ministro que no tiene la calidad, se nota, o sea, se ha notado en muchos momentos con Yasmín Esquivel que, francamente, le han pasado por encima con varios argumentos y hasta Pues sí, ha quedado pero, un poquito en el ridículo. y se notan las sentencias, Y se ven las notan las sentencias. Por sentencias. eso, pero ¿y qué puedes hacer? Es que el punto no es que puedes hacer, el punto es de que la haces chiquita. O sea, se va haciendo chiquita en un grupo. Sí, pero donde tiene voto. Sí, claro. Sí, pero ese voto es un voto que vemos siempre medio en las periferias, que a veces hace la diferencia en cosas muy importantes, pero otras cosas no tanto. Está volando satelitalmente. No, pero lo que dice Adela es muy importante, porque Sí, justamente la en neta. este momento, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando tienes, o sea, el presidente actual propone a 5 de los 11 ministros? Sí, o sea, es una mayoría o casi Sí, mayoría. nada más que hay una cosa muy importante. Y sí es importante, digo, que bueno, 2 de ellos han mostrado una gran independencia. Entonces, pero de estos 3, o sea, ya con esos otros 3 que fueran incondicionales, podemos llegar a tener un gran problema para efectos de los 8 votos que se requieren Para para buen número de Sí, cosas. bien. En las acciones de inconstitucionalidad. Viene el controversias medievo, constitucionales. en eso viene Sí. el medievo. Pero hay una cosa muy importante que no quiero perder de vista. Es que, pase lo que pase, en un ratito más, el presidente de México va a ser otro. No sabemos quién va a ser, va a ser otro. Y eso va Y la a Corte se generar queda. y la Corte se queda, pero eso va a generar un ambiente totalmente distinto. Claudia Sheinbaum, si gana, va a ser diferente al presidente. Y Xochitl, si gana, va a ser diferente al presidente. Y Samuel García, si gana, va a ser Nos diferente al agarré presidente. confesado. ¿No? O sea, vienen muchos cambios, vienen muchos cambios. Y vamos a ver qué pasa. Y después hay que darle un voto de confianza a quien llegue, que igual, y no va a ser como piensa el presidente que va a ser, igual iba a ser totalmente distinto. Porque también, como decía Doris Kearns Goodwin, la gran historiadora de Lincoln, sobre todo, decía, la silla te cambia. Sí, La silla te cambia. Te cambia para bien y para mal. Sí. Pero el tener esa investidura, el llegar a ese momento y crecer, está muy bien. Ahora, ¿qué pasó con Arturo Saldívar? Pues Llegó a la silla. Sí, llegó a la silla. Llegó a la Y le dieron otra silla todavía más. Yo creo que le quedó chila. O sea, yo creo que Arturo Saldívar, yo creo que nadie está obligado a permanecer en un trabajo que no quiere estar. Pero lo que sí creo es que a él ya ser un ministro más, ya no le gusta. O sea, él ya no se ve Ya ahí. fue presidente. Ya fue presidente. Ya él mismo lo dijo. Todas las metas que él se ha puesto, las ha cumplido. Y ahora ya le toca otra meta. Pues sí, Está pero bien. otra vez a costa de su propia biografía. Sí, Eso pero es la lo gente yo que no lo aguanta debería estar feliz Es que de que no ya lo se va. aguanten, ¿no? Yo no es que no lo pero aguante, además yo no, lo exacto, al admiraba contrario, lo mucho. admiro, las sí, entrevistas sí, que le has hecho. De No, izquierda, pero las pero la entrevistas. gente que está- No me ha gustado su Yo lo que, actuar, yo lo que digo, que además va recientemente. de la mano lo que decías, volviendo a esta corte que es joven, que va a cumplir 30 años, o sea, y sobre todo la corte
que va a cumplir 30 años, pero la Corte en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, también hay que decir que ha sido heroica y que los embates y los ataques al Poder Judicial Federal, porque además yo la verdad difiero de que sea una confrontación. A mí me parece que son ataques que solamente vienen desde la Presidencia de la República y que la Presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, ha resistido estoica y heroicamente también los ataques, porque evidentemente se volvieron muy viscerales, le subieron de tono, porque el presidente lo que quería era que la sucesora de Arturo Saldívar en la Presidencia de la Corte fuera Yasmín Esquivel. El escándalo de la tesis surtió sus efectos porque justamente era insostenible que una persona cuya probidad, ética, pues estuviera en entredicho, llegara a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero eso puso en la palestra, lamentablemente, a una jurista con una carrera judicial de muchos años, como la ministra Norma Piña. Y la verdad es que lamentablemente también, yo lo he dicho muchas veces, de repente dicen, es que la ministra se equivoca. Perdón, el violentador es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo el tiempo lo ha sido. Todo el tiempo Hoy lo otra ha vez, sido. lo Y no escucharon. para. Que Y el la- oficio que mandó y que el oficio y que no cumplió y que luego se echó para Pues atrás. es que leyeron lo que quisieron Y leer. trató de ¿no? disque luego disimular también diciendo, estaba no fue bastante ella. ambiguo el oficio. Creo que era con esa razón, con esa... Seguramente. El esa oficio idea. Y tenía para la intención de propiciar sentarse un encuentro, a a lo platicar. mejor. Sí, o digo, a lo mejor, la verdad es que la razón que hubiera dado, la verdad es que es muy difícil sentarte a quererle ganar el juego de la narrativa y de No la se palabra. puede. Sí, no hay al presidente. manera, No porque se puede. tiene todos Por eso los no te días debes todo el subir. tiempo. Pero al ring. no solo que tenga el micrófono frente, es que la controversia es su caldo de cultivo. Sí. Él ahí es donde hace Se su siente política. muy cómodo y lo hace muy bien. muy bien. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. El problema yo creo que... Ahorita como ya no pela Xochitl, pues ya, ¿no? No, pues Sí, ya, ya, pues, sí, ya. Bueno, ya, luego también Xochitl se nos equivoca ahí felicitando al presidente de ultraderecha que acaba de ganar en Argentina, Dios de... Que- ¿No? Camila. Sí, qué barbaridad. cosas, qué barbaridad. Bueno, La pues, llegada sí, de la pero- ultraderecha. pero a ver, Puedes felicitar el ejercicio espérame, democrático. pero Yo es lo que creo te voy a que eso es decir. lo que ¿Qué quería prefieres? hacer ¿Felicitar Xochitl? el ejercicio democrático y de darle la bienvenida a un nuevo presidente? ¿O hacer como lo hace tu presidente diciendo, No, es un tu autogol, se equivocaron? Tu presidente. Mira, yo te voy a decir algo. Yo No sí se sé- peleen, no se es de peleen, todos. es de todos, Es de todos los mexicanos, ni modo. Es el de nosotros, no. No, Entonces, ¿qué es prefieres? muy difícil, es que es muy difícil. ¿La retórica de Xochitl o la de...? Ninguna. Yo creo que si no estás consciente de lo que está pasando en esas latitudes, mejor ni digas No nada. digas nada o celebres la jornada que transcurrió Río en paz y democráticamente Ay, y que exacto, tu pero- solidaridad con los argentinos se acabó. Exacto. O sea, exacto. creo que no te Ahora, debes subir si no tienes imagínate el a qué conocimiento. grado llegaron los argentinos De hartazgo. para ser presidente a un hombre. Ese es un fenómeno que también hay que Facho, estudiarlo mundial, porque hay que estudiarlo mundial. Aquí se mundial. Es Trump. Es Trump. Es Trump. Oye, había Déjà vu. hasta memes de los del Del De pelo. la peluca, yo la vi los memes. Sí, Sí, de Trump, ¿no? O Pero sea, bueno. es Trump. Es Trump y esa narrativa gana y cómo vuelve a surgir y cómo sube. Mira, por lo menos hay definición, Es bien ¿sabes? importante. Sí. Y la gente ya sabe de qué va. Pero el emperador es la desconfianza. Hay tanta desconfianza del sistema que se vota por el más destructivo. Sí. Sí. Claro. Que Pues por lo menos es que te ya dice toda- bastante destruidos están en Argentina. Sí, no, de O sea, acuerdo. No, se lo ganaron a pulso, ¿eh? Se lo ganaron a pulso. Sí, porque además fue el más votado también en la primera ronda, primera ¿no? vuelta. En la primera vuelta. O Sí, sea, sí, entonces, sí, pero pues es terrible, ¿no? Oye, La es resistencia como- que vas a inflación tener del que 100. poner. Es como la de- campaña del PRI que vi el otro día en una parada que decía no somos perfectos, pero sabemos gobernar. De veras eso hemos llegado. Hemos llegado, no somos perfectos. Pues sí, porque puede Bueno, ser que imagínate alguien el sea reconocimiento, perfecto. imagínate el nivel de auto. Exactamente. De autocrítica. Claro, De decir, no soy lo perfecto. desmediste. Mira, yo sé que te pego, pero es porque te quiero, ¿no? O sea, no puede ser, de veras. Oye, ¿cómo la- perdón, ¿y cuál es el argumento del exministro Saldívar para irse a la 4T? No, pues el argumento Un lo poco dio en eso. su carta, nada más, ¿no? Que ya había cumplido su ciclo. Ahorita en Milenio. Ah, no, él dice que sí, que durante años ha estado, ha habido mucha corrupción, que, ¿no? ¿Y para qué estuvo ahí Los si no pudo oligarcas, y cómo? etcétera, y que pues ya había cumplido con su O sea, función misma desde historia. donde lo pudo hacer. Yo creo que es un poco más desarrollado lo que decía la carta,
pero sí. Ya. En ese sentido, Bueno, pues ahí pues sí que va a quieren contribuir para que todos los derechos para todas las personas se hagan una realidad. ¿Cómo estás, Katz? Yo estoy bien, ¿tú? Yo estoy bien. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás, Tranquilo, Katz? Después de bien. todo lo que nos ha dicho Claudia esta mañana. Llegué a ponerlos de bien y de buenas. No. Pero a ver, era nomás una construcción especulativa de dónde veo yo hacia No, dónde pero veo. es Especula- plausible, más, sí, claro. Pero es plausible. Sí, yo me acuerdo de una cosa que me dijo una clienta hace muchos años. Me dijo, Ilan, siempre vas a tener trabajo. Porque en este país se va a acabar el petróleo, se va a acabar los dos, se puede acabar todo, Menos el los pleito, pedos. claro. Siempre van a haber pedos. Siempre. ¿No? Entonces, pues Oye, yo- en mi área de sí. trabajo, sin embargo, sí se pueden ir acabando, porque como cada vez es menos relevante La la Constitución, Constitución. Claro, ya para los qué te marcos amparas. constitucionales Claro. y todo eso, voy a empezar a dar mejor. Ahora bien, yo no sé ustedes, Otro pero tipo a de mí el jefe asesorías ya me conmigo. dijo que el 2024 Bueno. va a ser un muy buen ¿Tú año sabes la para del tarot? Sí. Sí, te vi ahí, dije, sí. wow. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuando nos tiras las cartas? Cuando quieran me mandan mensaje. Sí, estaría buenísimo. Entonces, el tuyo va a ser un muy buen año. Dijo Bien, él. para, sí, ¿Para ay, ella o bien. para todos? Para todos, pero también para el canal. Es que tiramos dos veces. Tiramos Ah, dos. para todos. Sí, bueno, Para el canal, para el sí, canal, la saga. la saga. Muy bien, muy pues. bien. Y para está mí bien, luego y para pregunté, oye, ¿y para mí? Para no, sí, ya sí, no. para mí. Bien, Sí. bien, bien, bien. Qué bien. bueno. Que era un buen año. Un momento de florecimiento. Está bien. Eso, Adela, muy bien. Eso, ya me mandaron el artículo. Gracias, Nadia. Yo te lo iba a mandar, pero me quedé ya lo platicando. tengo, ya lo ¿no? tengo. Ahorita lo leo. Bueno, pues gracias, muchachos. Tienen cosas que hacer. Qué bueno, porque yo también. ¿Quieres seguir, Vámonos. ¿quieres seguir Me da gusto especulando verte. lo que sigue? Vamos A mí a también me da trabajar. mucho gusto. Vámonos a trabajar.